Gloria al Señor. Hermanos, Dios los bendiga. Saludo cristiano para todos en el nombre del Señor. Vamos a estar en nuestros pies, vamos a leer la palabra del Señor. Tengan la bondad. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 22 y 24. Segundo libro del profeta Samuel, tengan la bondad. Extiendo mi saludo para todos y cada uno de los hermanos que están presentes acá, que nos van a ver en la grabación. El Señor Jesús les bendiga grandemente, agradecidos con Dios de podernos volver a ver, amén. Amén. Que Dios nos dé ánimo, nos dé fortaleza, nos preste ese interés para colocarlo todo el sentido en la escritura, amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 22 y 24, amén. Que a la letra dice: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, singular, ni hay Dios fuera de ti, singular, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. 24. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, fuiste a ellos por Dios. Amén. Tengamos unas palabras de oración. Señor Jesús, en esta noche te agradecemos, Señor, te invocamos, Padre Celestial. Estamos acá, mis hermanos y yo, reunidos para dar cumplimiento a este propósito en el corazón tuyo, Señor. Primeramente lo has colocado en nuestro pastor y ministro, en un grupo especial de hermanos que se han encargado de este ministerio. Me presento yo también aquí, Señor, como tu siervo. Aquí están tus siervos y tus siervas también, Padre Santo, los que han de escuchar también y ver esta grabación de la clase del día de hoy. Señor, conforme a tu bendita voluntad, bendíganos, ayúdanos, denos el entendimiento, la sabiduría, la humildad, la sencillez de corazón, Señor, la gracia para comprender su palabra, Señor. Israel ha sido tu pueblo porque tú lo buscaste, porque tú le revelaste, pero nadie te puede llamar a ti, Señor Jesús, Señor, si tú no se lo revelas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar asiento, Dios les bendiga. Bueno, está habilitado este micrófono por si hay alguna pregunta a lo largo de la charla, a lo largo del tema de la clase que vamos a tener hoy. Vamos a entrar en la lección 5 del módulo, y esta lección 5 habla de que la Biblia, o nuestro libro base, o el libro base de nuestra fe, o la escritura de nuestra fe, es un libro monoteísta, amén. Monoteísta es una palabra compuesta, amén, ¿cierto? Siempre que hablamos de teos, hablamos de Dios, y cuando hablamos de monos, hablamos de uno. O sea, la escritura que habla de un único Dios, amén. Porque sabemos, ahorita lo vamos a volver a reiterar, que uno también tiene que ver con una unidad, y una unidad se puede componer de varias partes. Entonces yo sí estoy de acuerdo más con las traducciones que hablan del único, amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero si uno es más fiel, ella dice oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es un Dios único. En la lectura que acabamos de tener está hablando precisamente de eso, de que como hay un único Dios, hay un único pueblo, amén. Y eso es bíblico.
Para este tiempo, esta dispensación de la gracia, entonces hablaríamos de un único Dios verdadero y una única iglesia. Amén. Amén. Entonces, el Antiguo Testamento nos enseña que hay un solo Dios verdadero. Lo tenemos allí en la página 16 y tenemos algunos versículos que los vamos o los voy a leer, usted los puede seguir allí para que corroboremos. Lo que pasa es que, gracias hermana por la pregunta, lo que pasa es que la lección 3 y 4 fue dictada por el pastor aquí, ¿se acuerdan? En la primera clase, ¿cierto que sí? La hermana me pregunta que por qué me fui de una vez a las 5, pero es porque la lección 3 y 4 las abordó el ministro, amén. Y para no, digámoslo así, no desautorizar lo que el hermano nos habló, nos explicó muy bien acerca pues del nombre, de la traducción, ¿cierto? Del equivalente a Josué, todo esto. Si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto después de la clase o con el hermano Antonio la podemos socializar. La idea es que vamos a ir redactando, ¿cierto? Algunas preguntas. Yo les voy a comentar algo pedagógicamente. Vea, este manual que tenemos ahora en nuestras manos está muy chévere, muy rico, porque aunque es sencillo, tiene los conceptos muy básicos como para que todos lo podamos entender. Si aún así alguno no entiende algo, entonces hay habilitada un link de preguntas, tengo entendido, y aparte de eso, pues estamos nosotros, están los diáconos, está el hermano Antonio, ¿cierto? Yo estoy aquí es por la gracia de Dios, pero también hay hermanos acá, está el hermano Fernando Yepes, personas que conocen muy bien la escritura, que han gozado de una revelación grande en el Señor, pero la verdad estoy aquí como quien les está sirviendo, amén, amén. Entonces, ¿sí está claro mi hermana? Lo que pasa es que la lección 3 y 4 la trató el pastor, inclusive está en un videíto que se grabó, pero si hay alguna pregunta, después de que toquemos hoy la lección 5 y 6, estoy a sus órdenes o ya con el hermano Antonio, estamos dialogando. No te escucho nada. Si quiere acérquese aquí al micrófono, por favor. Acérquese aquí. Sí. Sí, la lección 3 y 4 la dictó el hermano. O sea, el asunto lingüístico del nombre, el tetragramatón, ¿cierto? Entonces, no, tranquila, no. Pero la 3 y 4 fue la que el pastor dictó la primera vez cuando empezamos. Él no empezó por la lección 1, sino por la 3 y la 4. Listo, pero toda dudita que tengan, anótenla, amén. Que aquí estamos creciendo todos, listo. Entonces, el Antiguo Testamento, porque mire, hay algo muy importante. Yo estaba meditando estos días que nosotros necesitamos creer a la Biblia por la fe. Amén. ¿Cierto que sí? Nosotros hemos creído a un Dios que se nos ha revelado por la fe. ¿Cierto que sí? Y tenemos la Biblia por la fe. Ahora, el hecho de que consultemos varias versiones de la Escritura nos va a ayudar. Hay unas Biblias, digámoslo así, hay unas traducciones más dinámicas, ¿cierto? Más modernas. Si usted coge la Biblia del Oso y la comienza a leer, hay palabras allí que aún en el castellano ya no se utilizan. Pero es muy interesante mirar esas traducciones y esas versiones de la Escritura para que usted haga comparaciones. Una manera de crecer en el conocimiento de la palabra es teniendo varias versiones de las Escrituras. En la web, en la internet, se pueden encontrar algunas, otras se dejan descargar. Listo. Pero es muy interesante, mire lo que el ministro nuestro hace a veces, él tiene varias versiones, no siempre lee de una, ¿cierto que no? Y él nos habla de algunos textos, los llaman en el mundo, no sé por qué, pero le llaman textos oscuros, algunos textos que no quedaron como bien definidos, ¿cierto? Que cuando uno va a otras traducciones ubican, ¿cierto? Ubican bien el texto, lo armonizan en el contexto donde fue escrito. Pero estos textos que hablan de que la Biblia es un libro monoteísta, porque tenemos también ¿qué? Tenemos el Corán, ¿cierto? Tenemos
otros escritos de otras creencias, de otras fe que también son monoteístas, pero la nuestra está basada en que toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis habla de un único Dios verdadero, amén, y es cristocéntrica, porque a veces nos ha tocado hacer una defensa, los teólogos llaman eso apología, casi se me cae una calza ahí diciendo eso, pero apología es una defensa, ¿cierto? Cuando la Biblia dice, creo que es en Judas, en la epístola de Judas, que dice contended ardientemente, ¿sí me escucha? Ese ardientemente es como sacar una espada de una manera muy elegante, ¿cierto que sí? No un machete, es como sacar una espada y bueno, vamos a defendernos, pero esa defensa es con argumentos. ¿Por qué a veces le es tan difícil a una persona tan preparada teológicamente confrontar un pentecostal que tenga revelación? Porque el pentecostal o la persona que tiene esa revelación de Cristo puede tener 2 o 3 versículos bien revelados, pero comprende que Jesucristo es el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miremos por ejemplo Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, voy a leerlos todos porque es importante comprenderlos. ¿Listo? Listo. No podemos hacer defensa de la fe y no podemos hablar de que el Antiguo Testamento, esto es muy importante, porque hay quienes difieren y creen que la fe o la doctrina que nosotros predicamos está basada solo en el Nuevo, o sea, luego de que el Señor se manifiesta en carne. Nosotros tenemos revelación desde Génesis, amén, desde hagamos al hombre. Nosotros sabemos qué era lo que decía ahí y sabemos que el pastor nos aclaró que la raíz propia es hágase, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está hablando de un hombre que iba a volver a ser puesto en el plano espiritual. Me explico, Dios ya sabía que el hombre iba a caer, o sea que Dios va delante de todo el mundo. Listo. Entonces el primero de la página 16, el primer versículo dice que el Antiguo Testamento nos enseña que hay un solo Dios verdadero. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Listo. En otras versiones podemos encontrar el Señor, como la Biblia de las Américas, ¿cierto? No utiliza tanto la palabra Jehová, o puede utilizar la abreviatura JAH, ¿sí? También, como alguna versión de la Nueva Jerusalén, usted no encuentra Jehová ni el Señor, sino la abreviatura JAH en letras mayúsculas. Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Todos estos versículos se van cumpliendo en Cristo cuando se manifestó en carne, amén. Oye Israel, que lo utilizamos mucho para defender la doctrina de la unicidad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amén, es único, amén. Deuteronomio 6:4, Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Escúcheme esto, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Una de las definiciones de la palabra Dios con D mayúscula es el fuerte con pechos, ¿cierto? La Biblia dice que Dios es varón de guerra, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Por eso dice la Biblia que no es el hombre a causa de la mujer, no es la mujer a causa. Claro, porque el uno fue creado y la otra fue formada. Eso más adelante lo podemos ver y conversar, es muy interesante. Pero la palabra Dios no es una palabra plural, ¿estamos de acuerdo? Y eso ratifica el monoteísmo de la Escritura, de un único Dios, que la palabra Dios no está en plural sino en singular. Y ahí la traducción de Elohim tiene que ver con toda la cantidad de atributos de un único Dios. No está diciendo que son varias deidades. A veces se utiliza erróneamente la palabra Elohim para criticar la interpretación sagrada, diciendo que no, que está hablando de varios dioses y que no se puede hablar de Jehová. ¿Sí le ha pasado? ¿Sí le ha tocado?
Algunos de estos cristianos judaizantes utilizan mucho ese tipo de cosas y son creencias y son doctrinas muy enredadoras. Por eso la Biblia, aunque es tan profunda, ella en su revelación el Señor la hace de una manera muy básica, ¿sí? Para que todos lo podamos entender. Mira Primera de Crónicas 17:20. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos, porque sabemos que la Biblia dice que en su plenitud al Señor nadie lo ha visto. Lo conocemos, ¿por qué? Porque Él comenzó a manifestarse, comenzó a mostrarse a algunas personas y ellas dieron testimonio de las palabras que Él habló. ¿Cierto que sí? Entonces, mire que era muy importante y fue muy importante en un comienzo el testimonio de la tradición oral. No había escritura, pero había quien testificara de lo que vivía. ¿Cómo se aterrorizaron? Gracias, hermano. ¿Cómo se aterrorizaron los pueblos después de que Josué conquistó Jericó? ¿Por qué se aterrorizaban ellos? No por el pueblo, porque veían el pueblo y eran unas personas escuálidas, venían de ser esclavos. ¿Cierto que sí? Sus armas no eran las mejores y esta gente decía, pero ¿cómo ese ejército es tan temible sabiendo que su talla, la talla de ellos, cuando hablo de talla es su cuerpo, me encuentran, de la contextura física, no era la más espléndida de un guerrero, no, pero los pueblos temían al único Dios que ellos tenían y eso era lo que asombraba a la mayoría de las regiones. O sea, ¿cómo comenzó a hacerse el Señor famoso? Permítame decirlo, por las obras, las proezas, por la manera en que Él cogía a estos humildes hombres y los utilizaba. Cómo podían estar, a pesar de su contextura, horas y enteras hiriendo otros soldados más fortachones, con mejores armas y más preparados. ¿Por qué? Porque el Dios de los israelitas era y es un único Dios. Por eso la escritura es tan enfática y por eso, mire, aquí le está hablando, la mayoría de estos versículos fueron expuestos por el Señor a través de su espíritu al profeta Moisés para que escribiera, escúcheme bien, después de que salieron de Egipto. ¿Sí se acuerda? Él habló en Edén, Moisés escribió los primeros 5 libros, pero la mayoría de estas normas y de estos conceptos que Dios mismo hizo una defensa. ¿Cierto que sí? Porque ¿quién está hablando aquí? ¿El profeta o Dios? Ahí le está hablando Dios directamente a través del siervo. Nehemías 9:6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos, oiga, escucha eso, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Cierto que sí? Póngale cuidado a esto que es algo muy grande, hermano. Cómo Dios mismo se presenta y levanta defensa. Porque cómo salió ese pueblo, digámoslo así, de Israel, o ese pueblo cautivo, esclavo en Egipto. Ellos salieron fue ¿qué? Con una mentalidad politeísta, ¿o no? Dígame usted, 400 años cautivo. La mayoría, muchos de ellos escuchaban algunas cosas y clamaban a Dios, pero muchos estaban influenciados ¿por qué? Por los dioses de quién. Imagínense, pasar de ser politeístas a ser monoteístas, ¿cierto? A experimentar de verdad que solo había un Dios que había tratado con sus antepasados, pero que no solamente había tratado con ellos, sino que en realidad la única deidad que existe es la del Señor. Por eso la Biblia es un libro monoteísta de principio a fin, porque solo habla de un único Dios. Amén. Isaías 37:16 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Mire cómo está relacionando a Dios siempre entre el ejército de los cielos. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí?
Esa experiencia es una experiencia revelada, porque Dios en una visión se los dio, porque Dios en un momento de oración de dificultad, Él se los manifestó. Dice, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Mira qué interesante. Y hay una cronología ahí. Sigue avanzando, Isaías 44:6, versículo 8 y 24. Isaías 45, 5 y 6. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. ¿Sí ve? Está escribiendo el profeta, pero está hablando a Dios a través de él, ¿cierto que sí? Entonces, es importante tener esto claro, porque de pronto alguno puede confundirse en qué sentido. Que como nosotros tenemos una revelación, ¿cierto? Ya para la gracia, o sea, después de Dios haberse manifestado en carne, alguno puede tener un bache, una duda, una nube, una inquietud acerca de cómo está demostrado aún en el Antiguo Testamento que Jesucristo es el Señor. Porque lo que hace el Nuevo Testamento es que confirmar lo que se habló de Él en el Antiguo, ¿cierto que sí? Por eso muchos dicen, pero ¿cómo si el Señor realmente es la segunda persona? Si Él solamente es un enviado, y no comprenden el lenguaje que el Señor vino primero a quienes, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por eso hay que comprender el lenguaje de las palabras del Señor. Entonces el Nuevo Testamento, ahí mismo terminando la página 16, dice, nos enseña que hay un solo Dios verdadero. El Nuevo Testamento también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mire Juan 17:3, o el Evangelio del Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Resulta que el Señor desde el Antiguo Testamento dijo que iba a salvar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Es más, uno de los atributos del Señor, cuando uno lo ve desde el Antiguo, como lo vimos la clase anterior o las clases pasadas, es que el Señor, uno de sus atributos es que salva, es que es salvador, ¿cierto? Desde que hizo los 4 juicios en el Edén, Él dijo que la simiente de la mujer, que estaba diciendo que Él se iba a hacer hombre, que Él se iba a hacer carne. Dios siempre, hablando de su brazo extendido, a Israel se lo demostró. Por eso Él tenía una misión primero, y era demostrarle a Israel que Él era verdaderamente el siervo. Por eso estas palabras, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y la Biblia dice que ¿quién? Que el unigénito, ¿qué? Hijo, ¿cierto? Él es el que lo ha dado a conocer. ¿Por qué reposa en Jesucristo plenamente la deidad de Dios? Porque si alguien quiere conocer a Dios, tiene que mirar a Jesucristo. Ese es el misterio de la piedad, ¿sí lo entiende? Porque hay personas que ven a Jesucristo solo, del pesebre a la cruz. Pero hay una pregunta bien excelente hoy. ¿Quién es Cristo antes del pesebre? ¿Quién es Cristo o Jesucristo después de la cruz? Ah, ¿cierto que sí? Ya la cosa cambia. Porque yo puedo hablar de que el Señor es bueno, amén. Muchas doctrinas cristianas hablan Dios es bueno, ¿cierto? ¿Cierto? Dios es compasivo, Dios es amor. Usted pone 4 o 5 denominaciones cristianas, todas distintas. Hábleme de que Jesucristo es amor y todos van a traer versículos para hablar del amor de Jesucristo. Pero entonces demuéstrelo ahora. Jesucristo amando en el Antiguo Testamento, ¿cierto que sí? Entonces, ¿quién es Jesucristo en la eternidad? Es un conocimiento anticipado, amén. En la presencia de Dios, Dios siendo espíritu, Dios ya tenía craneado, permítame la palabra, Dios ya tenía diseñado que un día nos iba a salvar, porque nadie más era capaz de salvarnos. Dígame, ¿quién nos iba a salvar? ¿Quién puede salvar del pecado sino Dios? ¿Sí o no? ¿Yo qué me gano con tener un único Dios y decir que fulano de tal es mi deidad, sutanejo es mi profeta, pero la mujer no vale para nada? ¿Cómo la ve usted? Las mujeres implorando ser liberadas. Eso no tiene sentido.
¿Cierto que no? Pero cuando hablamos de Jesucristo la cosa es diferente. ¿Cierto que sí? Se arrimó a una mujer sorprendida en un pecado delicado y le dijo, ¿dónde están los que te... A ver los de las piedras en las manos? Y él dijo, ni yo te condeno. Y ahí mismo se sorprendieron. ¿Quién es este que hasta perdona pecados? El Hijo por sí solo no podía perdonar pecados porque el único que perdona pecados es Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, continuando en la página 17, miremos 1 Corintios 8:4. Acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. 1 Corintios 8:4. Romanos 3:30. Obviamente ustedes van a encontrar más versículos, ¿sí? Hay libros muy interesantes como el del hermano Bernard, David Bernard, no sé cómo es que se llama él, es un estudioso de la unicidad de la internacional, tiene 2 tomos muy buenos sobre unicidad, y hay hermanos de nuestra iglesia que han escrito sobre unicidad. Hay un hermano de apellido Clavijo, creo que es César Clavijo, es un siervo de Dios también. Escribe es muy interesante su posición sobre la unicidad, o sea, va más allá de lo que conocemos. Los invito, hay autores que hablan más de esto. Dice Romanos 3:30, porque Dios es uno y Él justificará. ¿Sí lo ve? ¿Cómo nos justifica Dios? Mediante el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿Jesucristo quién es? Infiera, ¿cierto? Por eso la Biblia es monoteísta. 1 Corintios 8:4, no hay más que un Dios, amén. 1 Corintios 8:6, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, ¿cierto que sí? Por eso lo vemos a él diciendo, hijitos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y ya enviaré otro consolador para que no more con es enseguida, para que no more con vosotros, porque él estaba ahí con ellos, sino que morará en. Claro, Jesucristo no se podía meter en carne en el cuerpo de ellos, pero en el poder de su espíritu sí. ¿Cierto que sí? Gálatas 3:20, pero Dios es uno. Mire qué tan sencillo. Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, amén, el cual es en todos y por todos. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Santiago 2:19, que lo utilizamos mucho al evangelizar. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen. ¿Qué es lo que ellos creen? Que cuando ellos miran, ¿se acuerdan un hombre, un espíritu que se levantó en un hombre cuando vio a Jesucristo? Cuando vio al Señor comenzando su ministerio, ¿qué le dijo? Yo sé quién eres. Mira que lo identificó. La variedad del 60 dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué significa esa expresión? Esa expresión es muy diciente. Yo sé quién eres, el Hijo de Dios. ¿Por qué los mandaba a callar? Por una razón, él no quería todavía que se enteraran de él, porque él se quería reconocer paulatinamente. Pero si usted mira esos ángeles caídos, esos espíritus que estaban en las personas, siempre que lo identificaron, nunca dijeron, yo sé quién eres, la segunda persona de la Trinidad. Yo sé quién eres, el Hijo de Dios. No. Y mira la expresión, yo sé quién eres, dicho por un ángel, porque ellos saben quién es el Señor. Yo sé quién eres, yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Has venido para atormentarnos, para destruirnos, porque, bueno, ustedes saben el resto de la historia. Pero la palabra santo allí es muy interesante, porque la palabra santo no está con S minúscula, está con S mayúscula. Y que yo conozca, pues el que vio a Isaías dice santo, santo, santo. Y las expresiones están en mayúscula, igual que en Apocalipsis. Entonces, ¿a quién vio el Espíritu? Al único Dios. No solo no vio el tabernáculo, el cuerpo de carne, el overol que él se puso para salvarnos, sino que lo estaba viendo en su gloria, estaba viendo a Dios. Amén. Bueno, dice allí en el capítulo 17, para hablar de unidad, un uno numérico, colocaron los hermanos en el manual. Vamos a leer un poquitico de esto.
Hemos visto claramente por toda la escritura, tanto Antiguo Testamento como Nuevo, que nos hablan acerca de que Dios es uno, pero ¿cómo es ese uno? Estamos en la página 17, ¿cierto? Las iglesias que conservan la tradición trinitaria dicen que Dios es uno, pero con una unidad compuesta, en el sentido de que el hombre y la mujer son carne y que los miembros de la iglesia deben ser uno. Colocan como un ejemplo, ¿cierto? Entonces yo me los he encontrado, por ejemplo, que me dicen, no, Dios es como el huevo, ¿cierto? ¿Sí o no? Clara, yema y ¿qué? ¿Cómo lo ve pues? O como el ser humano que es cuerpo y alma. No hay comparación porque la naturaleza de Dios es única. Dios es espíritu. Amén. Entonces, dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Entonces utilizan ese texto. Apocalipsis 4:1 y 2 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primer voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu. ¿En cuál espíritu? Mire que no está con E minúscula, está con E mayúscula. Estaba en el espíritu ¿de quién? De Dios, porque es una revelación. Y aquí un trono establecido en el cielo. ¿Y en el trono qué? Uno sentado. Entonces traen el capítulo 5, no sé si les ha pasado, pero algunos toman el capítulo 5 donde dice que el Cordero le está entregando, ¿cierto? ¿Sí o no? Un pergamino al que está sentado en el trono. Pero Apocalipsis 5 no se debe leer sin leer el 4. ¿Por qué? Porque la Biblia es cristocéntrica. ¿La Biblia es qué? La Biblia es cristocéntrica. Y eso lo demuestran todos los versículos mesiánicos que tiene, por ejemplo, Salmos. Desde la antigüedad habían figuras, ¿cierto? Cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, todas estas figuras estaban apuntando ¿a quién? A uno solo, Cristo. Que Cristo es ¿quién? Dios manifestado en carne, el ungido de Dios. Eso es bien interesante. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, Isaías 6:1-3, el que estábamos hablando ahorita. En el año en que murió el rey Usías, ¿vi qué? ¿Vi a cuántos? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto es muy interesante porque cuando yo comparo este versículo con la visión que tuvo, se me fue, el siervo que fue apedreado, Esteban, ¿cierto que sí? Cuando él estaba siendo lapidado, él tuvo una visión que Dios le permitió ver, ¿qué? Los cielos abiertos. Bendito el Señor. Vino una consolación para él, pero vino una ¿qué? Una revelación para Israel. Porque aún después del Calvario el Señor siguió testificando que el único Dios es Él. Por eso en la cruz Él está, Dios mío, ¿por qué me has? Oiga, ¿y quién hablaba en la cruz? No es que tenía que cumplirse la escritura. Él le demostró a Israel hasta su último suspiro que él es el Mesías. Mire que lo van a adorar cuando Él venga. ¿Cierto que sí? Él se va a manifestar a ellos. ¿Qué dice el Salmo 22:1? Él les estaba recordando en la cruz que esas palabras, Eloí, Eloí, lama sabauctani, no eran ajenas a los que estaban oyendo. Eso es para que queden ¿qué? Testimonios. ¿Ok? Para que queden ¿qué? Testigos. ¿Cierto que sí? Porque un juez no puede condenar a nadie sin pruebas, ¿o sí? ¿Ah? Que Dios hace una apología de sí mismo. Él solito se defiende. Él solo se defiende, hermano. Amén. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ahí hay toda una terminología hermosísima acerca de esto. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra que está llena de sus glorias. Dice de su única gloria. Amén. Entonces,
eh, esta cita nos sirven para hacer una demostración, una defensa de que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento siempre nos hablan de un único Dios. Amén. Que ya después de otra manera pues profundizaremos todo lo que tiene que ver con el nombre o cómo Dios manifestó progresivamente su nombre. El hermano Antonio nos explicaba algo acá la vez pasada, ¿cierto? Porque nos explicó la raíz del nombre. Pero hay algo especial en el nombre de este Dios único y verdadero, de nuestro Dios, del Dios de la Biblia, que ese nombre fue manifestado de manera que progresiva. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna preguntita hasta ahí? Pasemos a la lección 6 entonces, amén. Yo la vez pasada, en una de las charlas que pues también participé, creo que la penúltima, hablé un poquitico acerca de la definición de la palabra teofanía o de las teofanías, pero no porque estuviera tratando el tema, les aclaro, sino que estábamos hablando de la omnipresencia de Dios, ¿se acuerdan? ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Para dejar algo en claro, que el Señor todo lo llena, ¿cierto? O sea, Él está presente en todas partes, pero su manifestación no es en todas partes, aunque Él lo puede hacer o no. Dijimos aquí que sí, ¿cierto que sí? Que Él puede manifestarse en todas partes, pero que aunque Él todo lo llena, que su presencia lo llena, todo lo llena, tanto en el universo material como en el universo espiritual o en el mundo espiritual y en el mundo físico, no se manifestaba en todas partes. Entonces básicamente dice acá que una de las maneras en las cuales Dios se reveló en el Antiguo Testamento y trató con el hombre a nivel de un hombre era por medio del uso de teofanías. Una teofanía es una manifestación visible de Dios y normalmente la consideramos como siendo temporal en su naturaleza. Como hemos visto, Dios le es invisible al hombre para hacerse visible. Él se manifestaba en una forma física. Aunque nadie puede ver el Espíritu de Dios, se puede ver una representación de Dios. Si alguien participaba hablando de que cuando el Señor se presentó a Abraham y comieron de un guiso, ¿cierto? Participaron allí, charlaron. Cómo fue y le mostró lo que iba a hacer en Sodoma y en Gomorra. Y yo creo que él se paró con él en un monte con Abraham a hablar cuando le suplicó que tuviera misericordia de algunos que estaban allí, porque sabía que su sobrino Lot, su esposa, sus hijas estaban allí. Y yo creo que ellos estaban mirando la ciudad, ¿cierto que sí? Pero entonces, miremos, el manual nos plantea unas 6 maneras y una conclusión en esta parte de las teofanías. Entonces, teo o teos, lo hemos dicho, se refiere a ¿qué? A Dios, ¿cierto? Teofanía es una palabra compuesta, ¿sí o no? Y fanía es una imagen, ¿cierto? Una presentación, una manifestación. Entonces dice Génesis 15:1, 15:17 y 18:1 al 33. Esto lo dejo para que ustedes lo lean en la casa. Dios apareció a Abraham en una visión como un horno humeando y una antorcha de fuego y como un hombre. Segundo dice, en esta última instancia Dios y 2 ángeles aparecieron en forma de 3 hombres y comieron comida provista por Abraham, la que acabamos de hablar. Los 2 ángeles partieron hacia Sodoma mientras que Dios se quedó, ¿para qué? ¿Para hablar con quién? Mire que cuando los ángeles entran en la casa, que van y le avisan que es importante que salgan de allí, ellos se hicieron visibles o no. ¿Ustedes qué dicen? Yo considero que Dios no les permite a todos los ángeles manifestarse de manera visible. Imaginen que se manifestaran visiblemente. Sería muy delicado porque nosotros somos seres muy diminutos y después del pecado de la primer pareja, el hombre, perdónenme la expresión, lo voy a usar así, nosotros no quedamos valiendo nada. ¿Cierto que sí? Ni mental, ni físicamente, ni espiritualmente. Dios por su grandeza y su misericordia, ¿cierto?, ha hecho esa obra. Pero Dios permitió que estos se dejaran ver.
Mire cuando van a avisarle al Lord que es necesario que salgan, cuando salieron y miraron y cegaron, ¿cierto que sí? A estas personas que venían a hacerle aquella tremenda propuesta. Entonces, es importante analizar eso, porque para Dios no hay nada imposible. Tercero, Dios apareció a Jacob en un sueño y como un hombre. En esta última ocasión, Jacob luchó con el hombre y proclamó: vi a Dios cara a cara. La Biblia también describe esta apariencia como de un ángel. Y hay muchas especulaciones acerca de la lucha que Jacob sostuvo con el Señor en Peniel. ¿Cierto que sí? Jacob luchó con el ángel por una bendición. ¿Cierto que sí? Sí, hermana Genoveva. Usted así con el tapabocas parece que tuviera una papa caliente en la boca. Vea, ¿por qué no sale aquí al micrófono? Si quiere, hágala. Para eso habilitaron este micrófono. ¿Está encendidito, hermana? Manita Olga, ¿está prendido o no? Espera que hay que prenderlo. Gracias, hermano. Hermano, es que de pronto yo miro que en esa lucha que tuvo el ángel con Jacob, pues yo pienso de que fue una lucha, digamos, dispareja, porque si él luchó con un ángel, ¿cómo podrá un hombre luchar con un ángel? Si un ángel tiene tanto poder que el hombre al lado del ángel, pues imagínase. Amén. Claro, esa es la pregunta. Mire qué interesante, hermana, muchas gracias. Mire qué interesante. Entonces, ¿lo vamos a mirar literal o lo vamos a espiritualizar? Hay varias posiciones frente al encuentro de Jacob con esa manifestación de él como ángel. Ahora, ¿cuánto hemos luchado con el Señor por una bendición? ¿Cuántos nos hemos amanecido aquí? ¿Cuántos hemos estado, no una noche, varios años luchando por una bendición? Hemos luchado con el ángel, ¿no? Pues en mi experiencia yo lo digo, que literalmente no lo puedo tomar como que él me diga: a ver, pues bendecime, pues, si no te pongo morado el ojo. No. ¿Cierto que no? Imagínense usted diciendo al Señor: Señor, ¿me bendice o te pongo morado el ojo? ¿Quién era Jacob? ¿Cierto que sí? Yo lo veo desde que había un tema de fe, que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque es que el tema de la bendición también tuvo un tema de transformación de su nombre. Ya no te llamarás más Jacob, sino tenemos que mirar todo lo que rodeó ese encuentro y esa teofanía. Toda manifestación de Dios no es porque Dios quiso manifestarse, ya no. Si miramos las teofanías desde la profundidad espiritual, en todas el Señor ha tenido un propósito. Mire que cuando Él comió con Abraham, para mí más que hablar con Abraham, era una visita para Sara. ¿No lo han visto? Te reíste. Te gusta burlarte, pero tú vas a quedar embarazada. ¿Por qué? Porque yo me voy a hacer hombre, me voy a manifestar en carne por la línea del hijo que vas a tener. La línea de sangre viene desde allá. Tú no puedes ver las manifestaciones de Dios como cualquier cosa. Esa batalla, hermana, pues yo lo veo como que, a ver, ¿a cuántos Dios nos pudiera hacer inmunes al pecado? A ver, yo pregunto, ¿Dios nos puede hacer inmunes al pecado? Amén, Él es todopoderoso. Sí, hermano. Claro. Amén, amén. Pero entonces la idea es, el tema no es la transformación de Jacob, el tema es que Dios se manifestó como un ángel y luchó con él. Es muy interesante. Gracias, hermano, Dios lo bendiga. Excelente. Pero miremoslo desde ahí, porque claro,
¿Cuántos hemos sido Jacob? Muchos llegamos siendo Jacob. Y nos convertimos luego en Israel, en príncipes de Dios con el tiempo. Y yo creo que Jacob luchó esa noche, pero aquí hemos tenido que luchar hasta años con el Señor para ser transformados. Amén. Listo. Entonces, vamos a pasar, ahí más abajito de la página 18 dice el ángel de Jehová. Amén. Dentro de las teofanías que el Señor pudo haber utilizado, hay una muy interesante que la palabra de Dios describe, y es que el ángel de Jehová, ¿cierto? Si bien hay algunas que son un poco, bueno, aquí fue el Señor o fue un ángel de él, porque algunas dicen el ángel del Señor y era él. Pero en otros pasajes dice que él envió ¿qué? Un ángel del Señor, ¿cierto que sí? O sea, un ángel que le sirve a él, ¿cierto que sí? Un ángel del Señor, y el ángel del Señor será lo mismo. A ver, vamos a leerlo, ¿cierto? ¿Usted sí me entendió, hermana Genoveva? ¿Sí me comprendió? Claro, ese pasaje hay que tratar de no mirarlo como tan literal. Es más, él luchó con él y al rayar el alba, pues no era un vampiro. Hoy está amaneciendo, andate que la luz te va. No, si es el Señor, sino que él ya estaba cansado, estaba llevado. Entonces el Señor le dijo, vea, como usted es tan interesado en que yo lo cambie, lleve lo suyo. Y dice que lo descoyuntó por aquí. Entonces Jacob era un hombre muy pispo, no, caminaba bonito. Ahora le digo, te bendigo, pero te voy a dejar una marca. Y lo marcó. Y entonces ya como caminaba, con un problema. Bendito el Señor. Entonces yo pienso que la lucha no es tan literal. Yo creo que la lucha fue más espiritual, y es más, él se manifestó de esa manera para poderlo mirar, porque yo creo que Jacob sí lo miró, lo vio, pero el Señor asumió esa posición, y esa posición, digámoslo así, esa estructura especial, esa naturaleza que asumió allí, esa manera de manifestarse, también protegió a Jacob, porque donde él se manifiesta en toda su esencia, mejor dicho, ni el trinitotolueno es que se llama no queda ni el pegado, decía mi abuelo. La hermana va a hacer una pregunta. Excelente, excelente. Pero por eso le digo, hay manifestaciones, y la teofanía busca eso, manifestarse para verlo o hablar con él, ¿cierto que sí? Pero a Dios no lo ha visto en su esencia, el unigénito, que es el mismo, ¿cierto que sí? Él lo ha dado a conocer, él lo ha visto. Y esa es la bendición que usted y yo tenemos, que no tenemos problema en que nos hablen del Padre y del Hijo y del Espíritu, no tenemos problema, ¿cierto que sí? Que no tenemos problema de que nos hablen de Melquisedec, que no tenemos problema de que nos hablen de un sinnúmero de manifestaciones que Dios ha tenido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Nadie lo ha visto cara a cara, pero nadie lo ha visto en su ¿qué? En su completa esencia, en su completa sustancia, en toda la gloria de su poderío. A Moisés le dejó ver ¿qué? ¿Le dejó ver qué? Un pedacito, ¿cierto? Un chicotico decían por ahí. Le dejó ver una migajita. Donde coja a Moisés de frente, aunque Moisés fue un hombre muy amado por Dios, lo revienta. Porque es que la santidad de Dios es una cosa soberana. Listo. No vamos a discutir con eso, ni vamos a discutir con nadie cuando nos pregunten sobre eso. No vamos a caer en batallas doctrinales sobre eso, que nosotros no necesitamos eso, hermana. Claro, por eso la manifestación del nombre del Señor ha sido de manera que paulatina. ¿Por qué los judíos piden señales? Porque ellos estaban enseñados a eso, ¿cierto? Porque sí, porque ellos a veces aprendieron a adorar más las señales que al Dios de las señales. Eso es lo delicado, porque hay personas que no adoran a Dios, sino que idolatran a Dios.
¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? El ángel de Jehová. Algunas de las numerosas manifestaciones del ángel de Jehová parecen ser teofanías. El ángel de Jehová apareció a Agar, habló como si fuera Dios y ella le llamó Dios. Es muy interesante, ¿cierto que sí? Porque ella grita, abandona al muchacho para no verlo morir, pero en ese momento se le aparece el ángel del Señor, ¿cierto? Génesis 16, 7 al 13. Lo dejo para que lo lean en casa, pero es muy interesante. La Biblia dice que el ángel de Jehová apareció a Moisés en la zarza ardiente, pero después dice que Dios habló con Moisés en aquella ocasión. Éxodo 3 y Hechos 7, 30 al 38. Éxodo 17, 21 dice que Jehová iba delante de Israel en una columna de nube, mientras que Éxodo 14, 19 dice que el ángel de Dios estaba con la columna de nube. El ángel de Jehová apareció a Israel en Jueces 2, 1 al 5 y habló con Dios. Jueces capítulo 6, 11, 24 describe la apariencia del ángel de Jehová a Gedeón y luego dice que Jehová miró a Gedeón. Nuevamente el ángel de Jehová apareció a Manoa y a su esposa y ellos creyeron que habían visto a Dios. Jueces 13, 2 al 23. Esa cita de Jueces 13, 2 al 23, donde viene el sacrificio, la ofrenda, porque la esposa de Manoa era una mujer que estéril. ¿Sí lo ve? Estéril. Era una mujer. ¿Por qué Israel fue tan difícil de convencerlo? ¿Por qué fue tan incrédulo? Porque ellos esperaban que su Mesías apareciera de una manera asombrosa, ¿sí me entiende? Apareciera de una manera fantástica. ¿Me hago entender? Y enseguida dicen, el hijo de José y de María. Mire eso. Ellos estaban enseñados a ver resurrecciones, a ver sanidades, a ver a Dios manifestándose en una columna de nube. ¿Sí me entiende? Todas esas cosas portentosas que nosotros quisiéramos ver a veces. ¿Cuál fue el problema del pueblo? Que ellos han considerado a veces más las señales que a Dios que les hizo las señales en medio de la necesidad. Entonces ellos enseñaron que ellos volvieron lo que Dios les dio, lo elevaron a la categoría de religión. ¿Me hago entender? Y Dios se volvió algo para ellos, digo yo, como hasta mítico. ¿Sí me hago entender? A ver las señales que hacen. A ver, muéstrenos pues usted, señor carpintero. A ver las señales que usted hace. A ver. Haga pues señales. Si usted es el Hijo de Dios o si usted es Dios, haga pues señales, porque eso es lo otro. La gente cree que cuando lo llamaban Hijo de Dios estaban negando a Dios. No, ellos sabían que si él se confesaba Hijo de Dios, significa que usted es el Mesías que nos había prometido, que usted va a ocupar nuevamente el trono de Israel. Entonces estaban esperando manifestaciones, o sea, que al Señor le salieran alas, que volara delante de ellos, ¿sí me hago entender? Que volviera a abrir el mar en dos. Pero enseguida está diciendo que al que le pide que le lleve el mercado 1 kilómetro, lléveselo 2. Eso era, ¿de dónde salió pues ¿sí o no? Y todo eso tiene que ver con esto. Otras visitaciones del ángel de Jehová no indican si eran manifestaciones de Dios mismo, teofanías o no, aunque la gente presume con frecuencia que lo eran. Es decir, algunas manifestaciones de Dios en la Biblia las podemos interpretar como teofanías por la manera en que la Biblia los puede estar relatando, ¿cierto? Algunos ejemplos son las apariciones a Abraham en el monte Moria y a Balaán, ¿cierto que sí? Ahí también tenemos algunos ejemplos, son la aparición a David y a Zacarías, y están las citas ahí. El ángel del Señor en el Nuevo Testamento aparentemente no es más que un ángel, y por cierto, no es Jesucristo. Qué interesante eso, ¿cierto? Porque algunas doctrinas hablan de un Jesucristo cósmico, ¿sí lo han visto por ahí? Es una imagen de un Cristo del que salen muchos rayos de luz, no sé si lo han visto. Se lo he visto a algunos gnósticos, y algunos metafísicos tienen esa imagen, la cargan o la tienen en sus casas o en sus trabajos, y tienen como una idea de que Jesucristo es un ser cósmico, ¿cierto? Y es como un ángel del Padre, escúcheme eso. No solamente que es el Hijo de Dios, sino que era una especie de ángel creado por Dios, como en reemplazo de aquel lucero de la mañana. ¿Sí me hago entender? Es una doctrina pues ya más torcida de lo normal. Es bien torcida.
porque ellos tienen unas prácticas muy extrañas. Se asientan en lugares montañosos. Por aquí yo me encontré dos señoras de Santander en una finca vendiendo café aquí en el malecón de Guatapé, muy formales. Nos vieron, ay, ¿ustedes son cristianos? Sí, y comenzamos a charlar. Cuando me salieron con eso, que ellas se visten de blanco, que ellas se citan en un monte con el Señor y allá se encuentran. Usted sabe, pues. Y fueron impactadas por eso. Entonces, en cierta manera, hacen como una adoración a un Jesucristo que, dicen ellas, se les aparece. Bíblicamente sabemos que el Señor volverá por segunda vez a manifestarse a su pueblo Israel, porque Él vendrá y se encontrará con la iglesia en el aire, ¿cierto? Para ir a las bodas del Cordero y esto. Pero son doctrinas que desfallecen de todo ese tipo de conocimiento. Ahora, por último, miremos el tema de Melquisedec, porque a muchos, inclusive a mí al comienzo, me costó un poco comprender lo de Melquisedec, porque se le aparece, le dio los diezmos, pero ¿cómo así que no tiene? Me costaba como entender eso, pero después lo pude comprender. Muchos le consideran a Melquisedec como una teofanía, Génesis 14:18, y Hebreos 7:3 dice que él era sin padre, sin madre y sin genealogía. Esto podría significar que él era Dios en forma humana, o podría significar sencillamente que su origen genealógico no se hallaba registrado. Hebreos 7:4, en la traducción de la escritura King James, que es una versión de la Biblia en inglés, se refiere a él como un hombre, o sea, como un sacerdote, simplemente que no registra quién era el papá y quién era la mamá, pero era un sacerdote al que Abraham le entregó ¿qué? Los diezmos, ¿cierto que sí? Aunque uno le considere como siendo un hombre ordinario o una teofanía de Dios en forma de hombre, él era un tipo o una sombra de Cristo, y eso sí lo creo yo perfectamente. Pues yo en mi fe, esto es personal, esto no lo dice Primera de Jorge o Primera de Gallo, no dice eso. Yo he considerado siempre que Melquisedec es una manifestación del Señor. Para mí es una manifestación, es una teofanía del Señor cuando Él se le aparece. Sino que el Señor es muy hermoso, o sea, el Señor tiene unas cosas, y ese hombre gozó, Abraham gozó unas experiencias, Moisés tuvieron unas experiencias con Dios, para mí pues tesísimas, o sea, uno ha tenido días de ayuno y uno no se pone a pedirle cosas imposibles, no, pero estos hombres caminaron con Dios, esto de Elías, ¿sí? Estos hombres que fueron traspuestos, wow, tremendo eso, ¿no? Ver a los apóstoles que el Espíritu los toma físicamente, en vivo y en directo. Cógeme a mí, por ejemplo, aquí en Medellín, en Bello, y llevarme para España ya. ¿Cómo lo ve? Poneme en España para ir a predicarle a alguien y salvar a alguien allá. Una transposición. Me puede llevar en un avión. Me va a llevar en un avión de Avianca, hermano. No, para Dios no hay nada imposible. Pero mire lo que le pasó a Felipe, ¿cierto? Cuando termina de bautizar el eunuco de Candace, reina de los etíopes, lo trasladó no sé cuántos kilómetros, pero así de insofacto. Qué poder el del Señor, ¿no? ¿Ah? Solo hay un único Dios que puede hacer eso, y es nuestro Dios. Estemos en pie, tenga la bondad, vamos a darle gracias al Señor. Son las 8. Una bendición. Marquitos dice, este hermano sí, hombre, que no lo vuelvan a invitar a ese hermano Gallo. Estos hombres, el hermano Larsen, yo creo que esos hombres tienen experiencias muy especiales acerca de eso. Mi hermano.